El hombre más fuerte que conocí apenas podía levantar un dedo. Extraño, ¿verdad? Vivimos en un mundo obsesionado con la fuerza. Músculos de acero, la capacidad de romper, de imponer. La mayoría busca eso. Se aglomeran esperando el espectáculo, de la fuerza contra la fuerza. Es como el dedo que apunta a la luna. Casi todos se quedan mirando el dedo, la demostración obvia de fuerza, y se pierden toda la gloria celestial. Se pierden lo que realmente importa. Pero tú estás aquí porque sientes que hay algo más profundo. Una voz interna te dice, esto no puede ser todo. La fuerza bruta no es la respuesta final. ¿Estás listo para ver más allá del dedo? ¿Listo para descubrir un tipo diferente de poder? El camino para entender esto no trata de acumular más fuerza física, trata de trascender la idea misma de fuerza como la conoces. Es el camino hacia el verdadero dominio. ¿Estás listo para descubrir la diferencia entre romper y nunca ser roto? Si este tipo de pensamiento resuena contigo, si buscas ese dominio, suscríbete al canal para no perderte los próximos pasos de este viaje. Sabiduría. 1. El poder ya reside dentro de ti. Lo que estás buscando desesperadamente, esa sensación de control, de maestría, de poder invencible, no está ahí fuera. No reside en el tamaño de tus músculos, en la fuerza con la que golpeas, en la solidez de las murallas que construyes a tu alrededor. Hemos sido condicionados a mirar hacia el exterior, a medirnos por estándares de fuerza bruta, de resistencia rígida. Nos enseñaron a admirar la roca que resiste la tormenta, el acero que no se dobla. Pero esa es la gran ilusión, el dedo que nos distrae de la luna. La verdad central, la que cambia el juego por completo, es radicalmente simple y profundamente desafiante. El verdadero poder ya reside dentro de ti. No es algo que necesites adquirir, construir o ganar. Es algo que necesitas desenterrar, liberar, recordar. Piensa en ello. Pasamos años, décadas enteras, persiguiendo una idea de fuerza que nos hace tensos, rígidos, quebradizos. Acumulamos técnicas, conocimientos, defensas, armaduras. Intentamos ser inamovibles, impenetrables. Y en ese mismo esfuerzo por ser fuertes, nos volvemos vulnerables. Nos volvemos predecibles. Nos convertimos en esa roca que, aunque sólida, puede ser hecha añicos por una fuerza superior o simplemente desgastada por el tiempo y la persistencia. Nos convertimos en el árbol imponente que se niega a ceder ante el viento, solo para ser arrancado de raíz en la tormenta más fuerte. Esta búsqueda externa de una fuerza sólida es una trampa, porque la vida no es sólida, es fluida. El cambio es la única constante, y la rigidez es la antítesis de la adaptabilidad necesaria para navegar el flujo constante de la existencia. La verdadera fuerza, el poder que te permite no solo resistir sino prosperar en medio del caos, es como el agua. El agua. Considera su naturaleza. No tiene forma propia. Adopta la forma de cualquier recipiente que la contenga. Puede ser suave y acariciante, o puede ser una fuerza imparable que aplasta y arrasa. Fluye alrededor de los obstáculos, buscando siempre el camino de menor resistencia, no por debilidad, sino por inteligencia inherente. Y con el tiempo, con persistencia, esa misma agua que parece ceder ante la roca más dura, termina por esculpirla, por darle forma, por atravesarla. El agua no lucha contra la roca con fuerza bruta. La desgasta, la rodea, la penetra. Es informe, adaptable, persistente, imparable. ¿Puedes ser así? ¿Puedes vaciarte de la rigidez de tus creencias sobre la fuerza y permitirte ser informe, adaptable, fluyente? Este poder, esta capacidad de ser como el agua, no es una técnica secreta reservada para maestros de artes marciales. Es tu estado natural. Es la inteligencia intrínseca de la vida misma que opera a través de ti cuando dejas de interferir. Está en la capacidad de tu mente para adaptarse a nueva información,
en la habilidad de tu cuerpo para moverse con gracia y eficiencia cuando no está paralizado por la tensión, en la resiliencia de tu espíritu para encontrar caminos alternativos cuando el plan original falla. Está en la respiración que fluye sin esfuerzo, en el latido del corazón que responde a las demandas del momento. Ya está dentro de ti. Has nacido con esta capacidad de adaptación, con esta fluidez. Lo que ha ocurrido es que hemos aprendido a reprimirla, a construir diques de ego, miedo y condicionamiento social que bloquean este flujo natural. Hoy, el objetivo no es darte algo nuevo, es ayudarte a quitar las piedras que obstruyen tu propio río interior. No necesitas permiso de nadie para ser poderoso. La idea de que necesitas validación externa, un cinturón negro, un título, la aprobación de la multitud, es parte de la ilusión. Es mirar al dedo. El permiso ya te fue concedido en el momento de tu existencia. El poder de adaptarte, de fluir, de ser resiliente, es tu derecho de nacimiento. Lo único que necesitas es recordar quién eres debajo de todas esas capas de debería ser, debajo de toda esa armadura de fuerza impostada. ¿Quién eres cuando dejas de intentar ser fuerte? ¿Quién eres cuando simplemente eres? Aquí yace una paradoja fundamental que exploraremos más a fondo. A menudo, el intento de aplicar más fuerza produce menos poder efectivo. La tensión muscular, la rigidez mental, la intención forzada. Todo esto crea resistencia interna que disminuye tu verdadera capacidad. Descubrirás que al relajarte, al soltar el control férreo, al permitir en lugar de forzar, accedes a una fuente de poder mucho más profunda y eficiente. Es contraintuitivo para la mente condicionada, pero es la realidad operativa del universo. Menos esfuerzo autoimpuesto puede significar más impacto real, así que la tesis central es esta. Deja de buscar fuera. Deja de idolatrar la fuerza rígida. Reconoce que el poder más grande que posees es tu capacidad innata de ser como el agua. Adaptable, fluido, persistente, capaz de llenar cualquier vacío y de sortear cualquier obstáculo sin perder tu esencia. No necesitas convertirte en alguien poderoso. Necesitas desmantelar las barreras que te impiden experimentar el poder que ya eres. Se trata de un proceso de desaprendizaje, de vaciar tu copa de ideas preconcebidas para que pueda llenarse con la verdad de tu propia naturaleza fluida e imparable. Este es el primer paso para recordar quién eres realmente y desenterrar esa fuerza interior. Sabiduría. 2. ¿Por qué la fuerza rígida falla? El poder de la adaptabilidad. Vivimos bajo un diagnóstico casi universal, una profunda y persistente confusión sobre la naturaleza del poder. Desde niños, se nos enseña a equiparar la fuerza con la capacidad de imponerse, de dominar, de resistir de forma inflexible. Admiramos al que golpea más fuerte, al que levanta más peso, al que nunca cede un ápice. Medimos el poder en términos de tamaño, de dureza, de la habilidad para destruir o para no ser destruido por la fuerza bruta. Esta es la enfermedad del pensamiento convencional. Una fijación en la manifestación más obvia y superficial de la fuerza, ignorando por completo su esencia y sus formas más sutiles y efectivas. Es una visión que nos lleva a construir vidas basadas en la rigidez, en la confrontación directa, en el choque inevitable de fuerza contra fuerza, creyendo erróneamente que este es el único camino hacia la victoria o la supervivencia. Pero esta perspectiva, este diagnóstico aceptado por la mayoría, es fundamentalmente defectuoso. Es mirar el dedo e ignorar la luna. Permíteme ilustrar este diagnóstico erróneo con una experiencia real, un momento que cristalizó esta verdad, para mí. Ocurrió en Hong Kong, en mi propia escuela, allá por 1964. Un maestro de artes marciales, un hombre imponente de casi 140 kilos, me desafió. Sus músculos eran como cables de acero, fruto de 20 años de entrenamiento intenso y dedicado. Representaba la culminación del ideal común de fuerza. Poder físico masivo, cultivado con disciplina y tiempo. La multitud se reunió, anticipando lo que creían inevitable.
Un choque de titanes. Una demostración de fuerza bruta contra fuerza bruta. Querían ver quién era más fuerte, en el sentido convencional que todos entendían. Querían ver quién podía resistir más, quién podía golpear más duro. Sus mentes estaban atrapadas en el diagnóstico común, esperando una confirmación de sus creencias sobre el poder. Estaban mirando fijamente al dedo. Este maestro, en la cima de su poder físico, lanzó su golpe más rápido y potente, un puñetazo que, según decían, había atravesado bloques de concreto. Toda su intención, toda su masa, toda su fuerza, acumulada durante 2 décadas, se proyectó hacia mí en un instante. Según el diagnóstico común, mi única opción era encontrar una fuerza igual o superior para bloquearlo o contrarrestarlo. Pero hice algo que la multitud no esperaba, algo que desafiaba su entendimiento de la fuerza. No lo bloqueé. No lo contraataqué. Simplemente, no estaba allí donde su puño esperaba encontrarme. Todo ese magnífico poder, toda esa fuerza cultivada, con tanto esfuerzo, golpeó nada más que el aire. En ese instante de vacío, de trayectoria interrumpida, él comprendió, quizás por primera vez, la profunda verdad que intento compartir contigo. Su derrota no se debió a una falta de fuerza, por su parte, ni a una fuerza superior por la mía en el sentido tradicional. Fue derrotado por la naturaleza misma de su fuerza. Su poder requería un objeto sólido contra el cual chocar, necesitaba resistencia para manifestarse. 20 años construyendo una fuerza formidable, y fue vencido por la ausencia de ella en su objetivo. Fue vencido por la fluidez, por la adaptabilidad, por la comprensión de que el poder no reside únicamente en la capacidad de ejercer fuerza, sino también en la inteligencia para evitarla, redirigirla, o simplemente, no ofrecerle un blanco sólido. Su fuerza, como una roca lanzada contra el agua, simplemente se hundió sin efecto significativo en el elemento que cedió y lo rodeó. Este es el contrapunto radical al diagnóstico común. El verdadero poder no reside solo en la capacidad de romper, sino fundamentalmente en la habilidad de ceder sin romperse, de ser adaptable, de fluir. Esta experiencia es una metáfora perfecta de por qué la fijación en la fuerza bruta, en el dedo, nos hace perder de vista la luna. El dedo es lo tangible, lo medible. Los músculos, la velocidad del golpe, la resistencia física. Es fácil de ver, fácil de admirar, fácil de cuantificar. La luna, sin embargo, es el principio subyacente, la sincronización, la adaptabilidad, la comprensión del espacio, la economía de movimiento, la calma mental, la capacidad de usar la fuerza del oponente en su contra, o de neutralizarla sin necesidad de una confrontación directa. La luna es la inteligencia estratégica, la sabiduría, del agua que fluye. La mayoría se queda en el dedo porque es más fácil, porque confirma sus prejuicios. Mirar la luna requiere un cambio de perspectiva, una apertura a entender que las formas más elevadas de poder son a menudo invisibles, sutiles y radicalmente diferentes de la fuerza bruta. Este diagnóstico erróneo y su contrapunto no se limitan al combate físico. Observa cómo se manifiesta en la vida diaria. En una discusión, ¿quién parece más fuerte? ¿El que grita más, el que impone su opinión a la fuerza? ¿O el que escucha, comprende, encuentra puntos en común y navega la conversación con calma y flexibilidad? En los negocios, ¿es más poderoso el que usa tácticas agresivas y de tierra quemada, o el que construye relaciones, se adapta a los cambios del mercado y encuentra soluciones creativas? Ante un desafío personal, es más efectivo intentar romper el problema a la fuerza, a menudo quemándose en el proceso, o encontrar maneras de fluir a su alrededor, adaptarse a las circunstancias y usar la energía del desafío de forma constructiva. El diagnóstico común nos impulsa a la confrontación rígida. El contrapunto nos invita a la adaptabilidad inteligente. Comprender este diagnóstico erróneo y empezar a vislumbrar el contrapunto de la fuerza fluida es esencial para dejar de
ser víctimas de nuestras propias limitaciones autoimpuestas y empezar a acceder a nuestro verdadero potencial. Sabiduría 3. El secreto de la no fuerza. Aprender a fluir hay una acción, una demostración física, que sirve como la metáfora más poderosa para comprender la naturaleza elusiva y paradójica del verdadero poder. Es el llamado golpe de una pulgada. Visualízalo. Un cuerpo aparentemente quieto, una distancia mínima, y de repente, una explosión de energía que lanza a un hombre volando hacia atrás. Quienes lo ven por primera vez quedan desconcertados. Buscan el truco, el secreto muscular, la tensión oculta, la forma en que una fuerza extraordinaria pudo ser generada en tan poco espacio. Asumen, lógicamente según el pensamiento convencional, que debe haber una concentración extrema de fuerza, un esfuerzo sobrehumano comprimido en ese instante. Buscan más de lo mismo que ya conocen. Más tensión, más músculo, más empuje. Pero esta búsqueda es un callejón sin salida, porque la verdad es radicalmente opuesta y representa una inversión completa de nuestra comprensión habitual. El núcleo de esta metáfora viviente es una paradoja desconcertante. La potencia de ese golpe no nacía de un aumento del esfuerzo o la fuerza muscular consciente, nacía de su disminución. Cuanta menos tensión deliberada aplicaba, cuanto más relajado permanecía mi cuerpo hasta el instante final, más penetrante y devastador era el efecto. Menos esfuerzo visible resultaba en más poder real. Piensa en la profundidad de esta inversión. Va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre cómo lograr resultados. Esfuérzate más. Pon más fuerza. Tensa los músculos. Nos han condicionado a creer que la efectividad es directamente proporcional al esfuerzo visible. Y esta creencia es una trampa que nos mantiene débiles, precisamente porque nos hace generar una enorme cantidad de resistencia interna. Nos volvemos como un motor que quema combustible furiosamente, pero cuyas ruedas patinan porque el freno de mano está puesto por nuestra propia tensión. El camino para dominar esa acción, para encarnar esa metáfora, fue una lección brutal en sí misma. Fracasé cientos de veces. Cientos de intentos en los que trataba de hacer lo que parecía lógico. Tensar el brazo, el hombro, la espalda, intentar generar una ola de fuerza muscular y proyectarla hacia el objetivo. Cada intento era un ejercicio de frustración, un empujón torpe y sin vida. ¿Por qué? Porque mi propio deseo de ser fuerte, mi intento consciente de aplicar fuerza, estaba creando una rigidez que actuaba como un freno interno. Mi intención de empujar generaba una contrafuerza invisible dentro de mi propio cuerpo. Estaba luchando contra mí mismo. La acción necesaria no era añadir algo más, sino quitar, sustraer. El descubrimiento, la acción transformadora, fue un acto de rendición. Fue dejar de intentar ser fuerte. Fue la disciplina de cultivar una relajación profunda y total en todo el cuerpo, manteniendo la estructura alineada pero libre de tensión parásita. La acción fue aprender a permitir que la energía se manifestara, en lugar de intentar fabricarla. Imagina un látigo. Permanece relajado, fluido, hasta el último instante en que toda la energía acumulada se libera en la punta con un chasquido explosivo. O piensa en la electricidad. Fluye más eficientemente a través de un conductor con 1900 en mínima resistencia. La acción fue convertir mi cuerpo en ese conductor de baja resistencia, eliminando la estática de la tensión muscular innecesaria. No se trataba de generar poder desde el músculo local, sino de canalizar una fuerza que venía del suelo, coordinada a través de una cadena cinética relajada y conectada, expresándose finalmente a través del puño. La acción fue interna. Soltar, vaciar, permitir. Aquí es donde conectamos con la idea de la forja, pero desde una perspectiva diferente. La forja tradicional de una espada implica fuego y golpes externos para darle forma y templar el acero. La forja necesaria para acceder a este tipo de poder es interna. El fuego es la intensidad de la concentración y la conciencia necesarias para detectar y liberar la tensión habitual. Los golpes
Son los repetidos fracasos y la disciplina férrea requerida para no volver a caer en el hábito del esfuerzo forzado, para seguir soltando capa tras capa de rigidez física y mental. Es una forja de la voluntad, no para endurecerse, sino para ablandarse de la manera correcta, para volverse flexible, receptivo, conductivo. Requiere dolor. El dolor de confrontar tus limitaciones y la frustración del fracaso. Requiere disciplina. La disciplina de la práctica constante de la relajación consciente. Y requiere voluntad. La voluntad de perseverar en un camino que contradice el instinto condicionado. La pregunta, ¿estás dispuesto a arder para renacer?, se transforma aquí en, ¿estás dispuesto a pasar por la forja interna de soltar tu adicción al esfuerzo, de desmantelar tu armadura de tensión, para permitir que emerja un poder que no fuerzas, sino que simplemente fluye a través de ti? Esta metáfora y la acción interna que requiere van mucho más allá de cualquier técnica física. Observa tu vida. ¿Dónde estás aplicando fuerza bruta y encontrando resistencia? ¿En tus relaciones, intentando controlar al otro? ¿En tu trabajo, forzando resultados sin descanso? ¿En tu aprendizaje, tensando la mente para absorber información? ¿En tu creatividad, tratando de forzar la inspiración? Considera la posibilidad de que la acción más poderosa que puedes tomar sea, paradójicamente, una forma de no acción. Dejar de forzar, relajar el control, crear espacio, permitir que las cosas fluyan, reducir la resistencia interna. Esta es la invitación. Explorar la acción radical de soltar el esfuerzo consciente como camino hacia una efectividad y un poder mucho mayores. ¿Estás dispuesto a emprender esta forja interna, a soltar para poder fluir? Sabiduría 4. La revolución silenciosa. Cambia tus hábitos. Libera tu poder. Hemos hablado de la ilusión de la fuerza bruta, de la paradoja de encontrar poder en la ausencia de esfuerzo forzado, y de la metáfora del agua como guía. Pero comprender estos principios intelectualmente es solo el primer paso, a menudo el más fácil. La verdadera transformación, la encarnación de este poder fluido, no ocurre por una revelación momentánea, sino a través de la reconfiguración deliberada y constante de nuestros patrones más profundos, nuestros hábitos. Lo que haces, piensas y sientes momento a momento, día tras día, te está formando o destruyendo. No hay terreno neutral. O estás reforzando las cadenas de la rigidez y la tensión, o estás cultivando las alas de la libertad y la adaptabilidad. El diagnóstico es claro. La mayoría de nosotros operamos bajo hábitos profundamente arraigados, de tensión y fuerza innecesarias. Son respuestas automáticas forjadas por años de condicionamiento social y personal. Ante un desafío, el hábito es tensar los músculos, apretar la mandíbula. Ante la incertidumbre, el hábito es intentar controlar rígidamente la situación. Ante una opinión diferente, el hábito es defender nuestra posición con vehemencia forzada. Ante el estrés, el hábito es contraerse física y mentalmente. Piensa en el fisicoculturista que mencioné. Su hábito inmediato al agarrar mi brazo fue apretar, usar su fuerza muscular como primera y única respuesta. Ese hábito, esa confianza ciega en su fuerza física, se convirtió instantáneamente en su prisión, atrapándolo en una estrategia predecible y fácilmente neutralizable. Estos hábitos de tensión y fuerza bruta construyen, ladrillo a ladrillo, una prisión invisible pero increíblemente poderosa que limita nuestro potencial y nos vuelve quebradizos. Para escapar de esta prisión, necesitamos cultivar conscientemente un nuevo conjunto de hábitos, un ritual diario de sintonización interna y respuesta fluida. Estos no son necesariamente hábitos externos de hacer más cosas, sino hábitos internos de cómo hacemos cualquier cosa. El primer hábito fundamental es el de la conciencia. Desarrollar la práctica constante de observar tu propio estado interno. ¿Dónde estás acumulando tensión ahora mismo mientras lees esto? En tus hombros, tu cuello, tu mandíbula, tu frente. ¿Cómo estás respirando? Este hábito de autoescaneo
realizado repetidamente a lo largo del día en medio de actividades cotidianas, es la base de todo lo demás. Sin conciencia de la tensión, no puedes liberarla. El segundo hábito es el de la liberación. Una vez que la conciencia detecta la tensión innecesaria, el siguiente hábito es soltarla activamente. No se trata de alcanzar un estado de relajación, perfecta de vez en cuando, sino de hacer de la liberación de tensión una respuesta habitual y continua. Es un microajuste constante, un recordatorio perpetuo de volver a un estado de equilibrio y mínima tensión necesaria para la tarea en 1900. Cuestión. Este hábito convierte la relajación de un lujo ocasional en tu estado operativo por defecto. El tercer hábito es el de buscar el flujo. Esto significa abordar las tareas y los desafíos no con una mentalidad de fuerza bruta o planes rígidos, sino con una disposición a adaptarse, a encontrar el camino de menor resistencia efectiva, como el agua. Es el hábito de preguntar, ¿cuál es la forma más inteligente y eficiente de hacer esto, usando la menor cantidad de energía forzada? Implica flexibilidad mental y la voluntad de desviarse del plan original cuando las circunstancias cambian. El cuarto hábito es el del no esfuerzo, o Wu Wei. No significa pasividad, sino la práctica de actuar en armonía con la situación, sin forzar. Es el hábito de identificar el momento oportuno, la palanca adecuada, la intervención mínima que produce el máximo efecto. Es aprender a diferenciar entre acción efectiva y esfuerzo innecesario. Finalmente, está el ritual de vaciarse. Un hábito mental de cuestionar regularmente tus propias creencias y suposiciones, especialmente sobre la fuerza y el poder. Es mantener una mente de principiante, abierta y receptiva, dispuesta a desaprender lo que ya no sirve. Es soltar la necesidad de tener razón, de controlar, de parecer fuerte, para poder percibir la realidad con más claridad y responder con mayor eficacia. Estos nuevos hábitos son tus alas. Cada vez que eliges la conciencia sobre la inconsciencia, la liberación sobre la tensión, el flujo sobre la rigidez, el no esfuerzo sobre la fuerza bruta, el vaciarse sobre el aferrarse, estás fortaleciendo esas alas. Estás construyendo una fortaleza interior, pero no una hecha de muros gruesos e inflexibles. Estás construyendo una fortaleza de resiliencia adaptable, una capacidad de absorber impactos, de ceder estratégicamente y de recuperarte rápidamente, como el bambú que se dobla en la tormenta pero no se rompe. Las elecciones diarias se transforman. Ya no se trata solo de si te levantas temprano o no, sino de cómo te levantas. Con la mente ya acelerada y el cuerpo tenso, o con un momento de conciencia y calma. No se trata solo de si entrenas o hablas, sino de cómo entrenas. Forzando los límites con tensión y riesgo de lesión, o moviéndote con eficiencia y conciencia. ¿Y cómo hablas? ¿Con la necesidad de dominar, o con la disposición a escuchar y fluir? Cada decisión, cada acción, cada momento, es una repetición. Una oportunidad para reforzar las viejas cadenas o para practicar el vuelo con tus nuevas alas. Tu vida diaria no es una interrupción de tu entrenamiento. Es el campo de entrenamiento principal. Es aquí, en lo mundano, donde realmente se forjan los hábitos que te harán libre o te mantendrán prisionero de la ilusión de la fuerza. La elección, en cada instante, es tuya. Sabiduría. 5. El campo de batalla interior. Domina tu mente. Libera tu poder. Hemos explorado la ilusión de la fuerza física, la paradoja del poder a través de la relajación y la necesidad de cultivar hábitos de fluidez. Pero todo esto sería incompleto, incluso inútil, si no abordamos el centro de comando desde donde se originan tanto la rigidez como la fluidez, tanto la debilidad como el poder. La mente. Dominar el cuerpo, perfeccionar la técnica física, hasta el extremo. Sin dominar la mente es como tener un coche de carreras de última generación con un conductor borracho al volante. Simplemente no funciona. De hecho, es peligroso.
la verdadera arena donde se libra la batalla decisiva, el verdadero campo de batalla, no está ahí fuera, contra un oponente o un obstáculo. Está aquí dentro, en el espacio silencioso o tumultuoso de tu propia mente. Porque es la mente, y las emociones que genera o a las que se aferra, la que dicta la calidad de cada acción. Son tus pensamientos, tus creencias, tus miedos y tus deseos, los que tensan tus músculos o los relajan, los que te impulsan a actuar, con rigidez, o te permiten fluir con inteligencia. Si no controlas tus pensamientos, si no eres el amo de tu paisaje interior, entonces tus pensamientos, tus miedos, tu ego, te controlarán a ti. Y cuando ellos tienen el control, la fuerza se vuelve quebradiza, la habilidad se torna torpe y el poder verdadero se desvanece. Considera el papel del miedo. A menudo disfrazamos el miedo con una armadura que llamamos fuerza. Nos volvemos más agresivos, más controladores, más rígidos, no porque seamos poderosos, sino porque tenemos miedo. Miedo a perder, miedo a ser heridos, miedo a parecer débiles. Este miedo actúa como un veneno. Hace que nos aferremos con más fuerza, que nos tensemos innecesariamente, que intentemos dominar cada variable a nuestro alrededor. Recuerdo a aquel oficial de policía que vino a mí desesperado. Tenía todo el entrenamiento físico, conocía las técnicas, poseía la fuerza necesaria. Pero en una confrontación real, todo eso lo abandonó. ¿Por qué? Porque no estaba librando una sola batalla contra su atacante. Estaba librando una segunda guerra, mucho más debilitante, contra su propio miedo interior. El miedo paralizó su fluidez, convirtió su fuerza entrenada en una fuerza vacía, una ilusión de poder que se derrumbó en el momento de la verdad. Su mente, secuestrada por el miedo, traicionó a su cuerpo. Y luego está el ego. El ego, con su insaciable necesidad de demostrar, de ser superior, de tener razón, es otro gran saboteador del poder auténtico. Lo observé muchas veces en mi escuela de Oakland. Pedía a estudiantes avanzados que entrenaran con principiantes, y a menudo, los avanzados se volvían rígidos, mecánicos, predecibles. Su deseo de parecer superiores, de ejecutar técnicas perfectas para impresionar, los desconectaba del flujo natural. Su ego les hacía tensarse, limitando su propia habilidad. Irónicamente, a veces veía lo contrario. Un estudiante llegaba a un punto de agotamiento tal que ya no tenía energía para mantener la fachada, para alimentar al ego. Y en ese momento de rendición involuntaria, demasiado cansado para intentar ser fuerte o impresionante, sus movimientos se volvían puros, eficientes, poderosos. Había tropezado accidentalmente con el secreto al verse forzado a soltar el control mental del ego. Había vaciado su mente de la necesidad de demostrar. Vacía. Tu mente sé informe, moldeable como el agua. Esta instrucción no es solo poética, es profundamente práctica. Vaciar la mente no significa estupidez o ausencia de pensamiento. Significa liberarla del desorden incesante del miedo, del ego, de los planes rígidos, de las expectativas, del juicio constante. Es cultivar un estado de calma alerta, de presencia total en el aquí y ahora, donde puedes percibir la realidad tal cual es, sin el filtro distorsionador de tus propios dramas internos. Es en este espacio de claridad mental donde puedes responder de forma óptima, fluida, inteligente. ¿Cómo se cultiva este dominio mental? El camino pasa por prácticas deliberadas. Observa. Aprende a observar tus propios pensamientos y emociones como si fueran nubes pasando por el cielo. No te aferres a ellos, no los juzgues, simplemente obsérvalos surgir y desaparecer. Esta observación crea una distancia, te permite darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos o tus miedos, eres la conciencia que los observa. Respira. La respiración consciente es un ancla poderosa al presente. Calma el sistema nervioso, contrarresta la respuesta física del miedo y la tensión. Una respiración calmada y profunda es el soporte vital de una mente calmada. Medita. La meditación regular entrena tu capacidad de enfocar la atención, de aquietar el ruido mental y de desarrollar una mayor ecuanimidad frente a las turbulencias.
internas. A través de estas prácticas, desarrollas la capacidad de pasar de la simple reacción a la decisión consciente. Reaccionar es ser una marioneta de tus impulsos, de tus miedos, de tus hábitos mentales inconscientes. Decidir implica una pausa, una toma de conciencia y una elección deliberada de la acción que está alineada con tus principios más profundos, con la búsqueda de la fluidez y la eficiencia, en lugar de ser una simple descarga de tensión emocional. Es aquí donde reside la verdadera libertad y el verdadero control. Por eso, el poder último no es la capacidad de conquistar a otros, sino la de conquistarse a uno mismo, de lograr la maestría sobre el propio campo de batalla interior. Porque cada acción que realizas en el mundo exterior es, en última instancia, un reflejo directo de tu estado interno. Controla tu mente, y controlarás la fuente desde la que emana todo poder verdadero. Sabiduría 6. Libérate de los aplausos. El poder de la autenticidad e independencia. En nuestro viaje hacia la comprensión y encarnación del poder verdadero, llegamos a un obstáculo sutil pero increíblemente poderoso: la sed insaciable de validación externa. Vivimos en sociedades que nos entrenan desde la cuna para buscar la aprobación ajena, para medir nuestro valor en función de los aplausos, los títulos, el reconocimiento y la opinión de los demás. Buscamos el me gusta, la palmada en la espalda, el certificado en la pared. Creemos que necesitamos que alguien más nos diga que somos suficientes, que somos fuertes, que somos valiosos. Pero esta búsqueda incesante es una trampa dorada, una cadena invisible que nos mantiene atados a las expectativas y juicios externos, impidiéndonos acceder a la fuente de poder auténtico que reside, como ya hemos establecido, en nuestro interior. La verdad liberadora es esta: no necesitas aplausos. No necesitas que nadie te otorgue un permiso o un certificado para ser poderoso o valioso. Esa autoridad reside únicamente en ti. Esta necesidad de validación externa es a menudo la raíz profunda de la tensión y la rigidez que sabotean nuestro poder. ¿Por qué nos tensamos tanto al hablar en público? Miedo al juicio. ¿Por qué nos esforzamos hasta el agotamiento para demostrar nuestra valía en el trabajo o en el deporte? Necesidad de aprobación. ¿Por qué nos volvemos rígidos y dogmáticos en nuestras opiniones? Miedo a que nuestra identidad, validada externamente, sea cuestionada. El miedo a la desaprobación, el miedo a no ser suficientes a los ojos de los demás, nos lleva a construir esa armadura de fuerza que, como vimos, a menudo, no es más que miedo disfrazado. Nos esforzamos por proyectar una imagen de competencia y control, y en ese mismo esfuerzo, perdemos la fluidez, la naturalidad y la adaptabilidad que son las marcas del poder verdadero. Recuerda a los estudiantes avanzados que se volvían torpes frente a los principiantes. Su foco se desvió de la acción presente y fluida hacia la performance para obtener validación externa, y eso los debilitó. La independencia radical de 1900. Esta necesidad es fundamental. Tú decides tu valor. Esta no es una afirmación de arrogancia egocéntrica, sino una declaración de autonomía basada en el reconocimiento de tu potencial inherente. Tu valor no fluctúa con las opiniones cambiantes de la multitud. Se ancla en tu conexión con los principios de la fluidez, la adaptabilidad, la conciencia. Cuando sabes, no como una creencia intelectual sino como una experiencia vivida, que posees la capacidad de ser como el agua, de navegar los desafíos con inteligencia y resiliencia, dejas de necesitar que otros te lo confirmen. La validación externa se vuelve irrelevante, como el ladrido de un perro a la luna. Considera la figura del guerrero mencionada en el template original. El guerrero no camina para ser visto. Camina porque ese es su camino. Esto encapsula la esencia de la acción intrínsecamente motivada. Cuando actúas desde tus principios más profundos, desde tu comprensión de lo que es efectivo y auténtico, sin la intención oculta de impresionar o ganar aprobación, tus acciones adquieren una cualidad diferente. Son más limpias, más directas, más poderosas. No estás dividiendo tu energía entre la tarea en sí y la gestión de la percepción ajena.
Estás totalmente presente en la acción, moviéndote porque es la expresión natural de tu entendimiento, porque es tu camino. Ya sea que alguien te observe y aplauda, o te critique, o simplemente no se dé cuenta, es secundario. La acción tiene su propia integridad. Esta independencia te otorga una libertad inmensa. Te libera de la tiranía de las expectativas ajenas. Te permite tomar decisiones y actuar de maneras que podrían parecer poco convencionales o incluso débiles para aquellos atrapados en el paradigma de la fuerza bruta, como el acto de no estar allí frente a un ataque. Te vuelves menos apegado a los resultados definidos por el éxito externo y más comprometido con la calidad del proceso, con la fidelidad a los principios del flujo y la eficiencia. Este desapego, a su vez, disuelve gran parte del miedo y la tensión que provienen de la ansiedad por el resultado y la opinión ajena. Es interesante notar, como se revela en otras partes de la historia que estamos explorando, que a menudo son aquellos que han acumulado más validación externa, los campeones, los expertos, los maestros con títulos y reputaciones, quienes tienen más dificultades para abrazar esta verdad. Su identidad está fuertemente invertida en esa validación. Soltar sus métodos probados y externamente reconocidos, vaciar su copa decorada, les resulta profundamente amenazante. Requiere una humildad y una independencia enormes admitir que la verdadera maestría podría requerir desaprender aquello por lo que fueron tan aplaudidos. Por lo tanto, el desarrollo de la independencia de la validación externa es un pilar crucial en la construcción del poder auténtico. Es un acto de valentía reclamar la autoridad sobre tu propia valía. Es un acto de liberación actuar desde tu brújula interna, no desde la necesidad de aprobación. No se trata de aislamiento o de indiferencia insensible hacia los demás, sino de anclar tu sentido de identidad y poder en una fuente interna inagotable, inmune a los vientos cambiantes de la opinión pública. Esta independencia es la puerta de entrada a la verdadera libertad. La libertad de ser tú mismo, de actuar con autenticidad y de expresar el poder fluido que yace en tu interior, sin pedir permiso ni esperar aplausos. Sabiduría 7. La forja, en la oscuridad. Descubriendo el poder en la impotencia a menudo, las revelaciones más profundas, los avances que verdaderamente transforman nuestra comprensión del poder y de nosotros mismos, no llegan en los momentos de triunfo fácil, sino que emergen de las cenizas de nuestros momentos más oscuros, de nuestras mayores pruebas. Es en el corazón de la dificultad, cuando nos sentimos rotos y sin opciones, que somos forzados a mirar más allá de nuestras estrategias habituales y descubrir una fuerza que desconocíamos. Mi mayor descubrimiento, la clave que revolucionó toda mi comprensión del poder, llegó precisamente en un momento así, en mi hora más oscura. Una lesión grave en la espalda durante un entrenamiento me dejó confinado en cama durante 6 largos meses. Los médicos fueron contundentes. Quizás nunca volvería a patear. Para alguien cuya vida y identidad giraban en torno a la expresión física, esto era el equivalente a estar completamente destrozado. Imagínate la sensación: total impotencia física. Incapaz de entrenar, incapaz de moverme como antes, enfrentando la posibilidad real de perder aquello que me definía. Era la personificación de sentirse roto. Toda la fuerza física, la velocidad, la habilidad cultivada durante años, me habían sido arrebatadas. En esa quietud forzada, despojado de mis herramientas habituales, no tuve más remedio que mirar hacia adentro, explorar el único reino que me quedaba accesible: mi mente, mi espíritu. Y fue allí, en ese silencio impuesto, en esa profunda sensación de impotencia, donde paradójicamente descubrí la verdadera naturaleza del poder. No el poder de dominar a otros, no la fuerza para romper ladrillos, sino un poder más sutil, más resiliente, más fundamental. En esa quietud forzosa, 3 principios se cristalizaron, forjados en el fuego de esa adversidad. Principios que no solo cambiarían mi arte marcial, sino mi enfoque completo hacia la vida y el poder. El primero:
El verdadero poder no es la habilidad de conquistar a otros, sino la de conquistarse a uno mismo. Descubrí que mis limitaciones físicas eran en realidad puertas hacia una comprensión más profunda. Al no poder patear físicamente, practiqué mentalmente miles, millones de veces, visualizando cada detalle, cada sensación. Cuando finalmente pude volver a entrenar, mis patadas eran más rápidas, más precisas, más poderosas. No porque mis músculos se hubieran fortalecido en la cama, sino porque había trascendido la necesidad de depender únicamente de la fuerza física bruta. Había aprendido a integrar la mente y el cuerpo de una forma nueva. Había conquistado la limitación interna impuesta por la lesión. El segundo principio. El poder fluye en el espacio entre el esfuerzo y el no esfuerzo. La mayoría pensamos en términos binarios. O aplicamos fuerza total, o estamos pasivos. Pero la verdadera efectividad reside en un equilibrio dinámico. Piensa en atrapar una pelota. Si tensas la mano y vas rígidamente hacia ella, es probable que rebote. Si, en cambio, relajas la mano y simplemente permites que se encuentre con la trayectoria de la pelota, absorbiendo el impacto suavemente, atraparla se vuelve casi sin esfuerzo. Eso es poder verdadero. No forzar, sino alinearse con el flujo, encontrar ese punto óptimo entre la intención y la permisión. Es actuar con la mínima cantidad de esfuerzo necesario para lograr el máximo efecto. Y el tercer principio, el miedo, no es necesariamente tu enemigo, puede ser tu brújula. Cuando volví a entrenar después de la lesión, sentí miedo. Miedo a volver a lesionarme. Miedo a no ser el mismo. Pero en lugar de luchar contra ese miedo, de intentar suprimirlo con falsa valentía, lo observé. Lo dejé guiarme hacia una nueva forma de moverme, más consciente, más inteligente, más respetuosa con los límites de mi cuerpo, pero también más eficiente. El miedo me señaló dónde necesitaba fluir en lugar de forzar, dónde necesitaba adaptarme en lugar de resistir rígidamente. Me mostró el camino hacia una nueva comprensión del poder, nacida de la vulnerabilidad aceptada. Estos principios, descubiertos en la profundidad de la crisis, fueron una revelación interior, una auténtica forja. Me di cuenta de que el fuego que había sentido, la sensación de estar roto, no era un castigo. Era precisamente el proceso de forja que me estaba haciendo, no más duro en el sentido rígido, sino verdaderamente inquebrantable. Porque la resiliencia inquebrantable no viene de la inflexibilidad, sino de la adaptabilidad fluida. Era un renacimiento. Por eso, si ahora estás atravesando tu propio fuego, si te sientes roto, limitado, impotente, considera esto. Quizás no estés roto en absoluto. Quizás estés precisamente en el proceso de volverte inquebrantable. Quizás ese fuego no sea para destruirte, sino para purificarte, para quemar las ilusiones sobre la fuerza y revelar el verdadero poder que yace debajo. Quizás estés naciendo de nuevo. La liberación definitiva que descubrí en esa oscuridad fue esta. El poder verdadero no es algo que haces mediante esfuerzo y voluntad forzada. Es algo que permites que fluya a través de ti. Como el agua que fluye colina abajo. Sigue el camino de menor resistencia, no por debilidad, sino porque ha trascendido la necesidad infantil de demostrar su fuerza luchando contra la gravedad. Es como intentar ver en la oscuridad. Cuanto más fuerzas la vista, menos ves. Relaja la mirada, permite que tus ojos se adapten, y la visión surge naturalmente. Deja de intentar ser poderoso, y el poder verdadero tiene espacio para manifestarse. Esta es la revelación forjada en el fuego. La verdadera invencibilidad es la fluidez. Sabiduría 8. La invitación final. Sé agua, trasciende la ilusión. De la fuerza hemos viajado juntos, a través de un paisaje de ideas desafiantes. Hemos desmontado la ilusión de la fuerza bruta. Esa fijación en el dedo que nos hace perder la luna. Hemos explorado la paradoja de encontrar poder en la relajación y el no esfuerzo.
Usando la metáfora del golpe de una pulgada, hemos visto cómo los hábitos de tensión nos encadenan y cómo los hábitos de conciencia y flujo pueden darnos alas. Hemos confrontado el campo de batalla de la mente, donde el miedo y el ego sabotean nuestra fuerza innata. Hemos afirmado la necesidad de independencia de la validación externa. Y hemos encontrado, en el corazón de la impotencia, la revelación del poder verdadero que surge al conquistarse a uno mismo y permitir que la vida fluya. Ahora comprendes, o estás empezando a comprender, por qué dije que la fuerza, tal como la concebimos habitualmente, es una ilusión. Porque lo que realmente buscamos debajo de esa búsqueda incesante de fuerza no es la capacidad de romper o dominar, sino la libertad. Libertad de la rigidez, libertad del miedo, libertad de nuestras propias limitaciones autoimpuestas. Permíteme compartir una última historia. Un día antes de mi última demostración pública, un joven estudiante me hizo una pregunta que muchos consideraron ingenua, casi tonta. Se acercó y dijo: «Maestro Lee, ¿cuándo seré lo suficientemente fuerte?». Hubo risas ahogadas, pero en esa pregunta simple y sincera, escuché el eco de mi propio viaje, de la búsqueda universal que nos consume. Le dije entonces lo que te digo a ti ahora. Y esta es quizás la síntesis de todo nuestro viaje. Tú ya eres suficientemente fuerte. Es tu búsqueda obsesiva de más fuerza lo que te debilita. Es tu deseo de ser poderoso, de encajar en un molde externo de poder, lo que limita tu poder real. Es tu miedo a la debilidad, tu negativa a aceptar la vulnerabilidad, como parte del flujo, lo que bloquea tu verdadero potencial. Graba estas palabras: la suficiencia no es algo que alcanzas, es algo que reconoces cuando dejas de perseguir la ilusión. Piensa en todo lo que hemos explorado. La trampa de la fuerza física que nos aprisiona en nuestra propia rigidez. La vulnerabilidad que irónicamente proviene de intentar demasiado, ser invulnerable. La psicología del poder que nos mantiene congelados por el miedo y el ego. Y finalmente, la inmensa liberación que llega cuando dejamos de intentar ser lo que, en esencia, ya somos. Seres adaptables, fluidos, capaces de un poder natural que no necesita ser forzado. Pasé mi vida rompiendo barreras, empujando más allá de los límites percibidos. Pero mi mayor logro, la culminación de mi entendimiento, no fue volverme fuerte, en el sentido que el mundo admira. Fue descubrir que esa misma idea de fuerza, esa meta que todos perseguían, era la barrera final que yo mismo necesitaba atravesar y disolver. Este es tu momento. Ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en tu interior, te encuentras en una encrucijada. Tienes una elección fundamental, y no mañana, ni la próxima semana, sino ahora. Puedes continuar por el camino conocido, seguir construyendo tu armadura con la ilusión de la fuerza, añadiendo más capas de tensión, más resistencia a tu poder natural, reforzando las paredes de tu prisión autoimpuesta. O puedes elegir empezar hoy, el viaje del desaprendizaje, el viaje de soltar, de vaciar tu copa de nociones preconcebidas, de permitir que tu verdadera naturaleza, tu poder fluido y adaptable, emerja y respire. Recuerda el agua. El agua no intenta superar la roca con fuerza bruta. Simplemente encuentra su camino alrededor, por encima, por debajo o a través de ella con persistencia paciente. El agua no lucha contra la gravedad, se alinea con ella y la usa para ganar impulso. El agua no intenta ser poderosa, simplemente es, expresando su naturaleza sin esfuerzo, llenando cada espacio, adaptándose a cada contorno. Tu poder reside exactamente allí. No en lo que puedes agarrar y controlar con fuerza, sino en lo que eres capaz de soltar. No en cuánto puedes imponer tu voluntad, sino en cuánto puedes permitir que la inteligencia natural fluya a través de ti. No en cuán fuerte puedes volverte según los estándares del mundo, sino en cuán profundamente puedes comprender que esa misma fuerza es la ilusión final que necesitas trascender,
Así que esto no es una orden, ni una respuesta definitiva. Es mi regalo para ti. Una invitación. Una invitación a dejar de intentar ser fuerte, para que puedas empezar a ser verdaderamente poderoso. Una invitación a vaciar tu copa de todo lo que crees saber sobre la fuerza, para que pueda llenarse con algo mucho más grande, más real, más libre. Sé agua, amigo mío. El resto vendrá por añadidura. La decisión es tuya. El momento es ahora. Si este camino de autodescubrimiento y poder interior resuena contigo, si deseas seguir explorando cómo vaciar tu copa y ser como el agua en todos los aspectos de tu vida, te invito a unirte a nosotros. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos pasos en este viaje hacia la verdadera libertad y el dominio de ti mismo.